Gracias a las 5 jóvenes investigadoras que valientemente han querido participar en la sesión de hoy sobre el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue el día 11, lo que pasa que por problemas de agenda y organización no lo pudimos hacer, además era viernes. Y bueno, agradecer a Mari Carmen, que está ahí la pobre, secuelas COVID, María, que está en el hospital haciendo jornada intensiva. Ay. Y bien, bueno, la idea, Alexandra Aramburu, Julia lo digo bien, Nolasco, María Baldaquí, Mari Carmenita y Natalia Llopis. Bueno, si os parece bien, os presentáis vosotras, contáis un poco qué hacéis aquí, vuestra experiencia, qué habéis estudiado y ya comenzamos. Bueno, comenzáis. Si queréis, lo puse por orden alfabético. Si queréis, empezamos así o como queráis. ¿O alguien se anima a la primera? Bueno, pues Alexandra, te toca, por orden alfabético. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles la invitación y la oportunidad de contar nuestras experiencias. Bueno, yo tengo 31 años, soy ingeniera aeronáutica y actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en control de sistemas propulsivos. No sé si sigo. Bueno, por tu acento no eres española, ¿no? No, la verdad no. Yo en verdad nací en Perú. Bueno, ha sido todo un camino para llegar hasta acá. No, por eso te lo decía, porque Sí, contaras tu peripecia. Yo soy de Perú, pero bueno, como soy ingeniera aeronáutica, esta carrera no estaba en Perú cuando decidí estudiar la carrera de grado, así que me fui a Argentina a hacer la carrera de grado y luego cuando decidí hacer el posgrado, buscando becas, llegué a Valencia. No está mal. Bueno, Julia, te toca. Vale, yo me llamo Julia, tengo 24 años y yo estudio idiomas en ese momento en la Universidad de Turín, que se encuentra en el norte de Italia, pero empecé con el español en el colegio con la profesora Muzzetta, que me invitó hoy y les agradezco a todos. Y en ese momento estoy a punto de terminar con mis estudios y después sí me gustaría convertirme en investigadora, siempre con respecto al idioma español para hacerla profesora en las universidades. Pero en Italia es un poco difícil con 24 años, tengo que hacer unas cosas todavía. Y eso. Bien. A ver, no era necesario decir la edad, pero vale. María. Ay, no se te oye, tienes el micrófono cerrado. Ahora. Sí. Yo soy María, muchas gracias por participar, Juana, por pensar en mí. Eso que hace años que dejé el instituto. Sí. Y yo tengo ahora 28 años, nací en Alicante, en España, y me vine a Barcelona a estudiar la carrera. Quería estudiarla en una universidad de aquí, tenía mucha ilusión y bueno, me vine a la Autónoma. Y nada, yo acabé la carrera y en busca de mi especialidad soñada, que no sabía cuál era, pandemia, y me puse a trabajar en el hospital y aquí sigo, haciendo de todo un poco. Y la verdad es que muy contenta. Ya está ahí. Bueno, Mari Carmen, mi querida amiga, colega, compañera, sufridoras. Muchísimas gracias por pensar en mí para esta ocasión, me ha hecho mucha ilusión y comentaros un poquito. Yo creo que soy la más mayor de todas. Tengo 44. Un poco menos joven. Sí, tengo 44 años, estudié la carrera, hice el doctorado en químicas en la Universidad de Alicante, en el grupo de Carmen Nájera, y posteriormente hice un postdoctorado en la Universidad de Basilea, en Suiza, en el grupo de Helma Bennemers. En ambos sitios estuve estudiando organocatálisis
y tuve la oportunidad de estar investigando como 10 años de mi vida y posteriormente ya he estado en empresas y ahora soy profesora de secundaria de física y química. Bueno, y Natalia, te toca. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy Natalia, tengo 28 años, estoy terminando el doctorado en química en la Universidad de Alicante con Alejandro Baeza. Estudié la carrera en Valencia y el último año de la carrera me fui de Erasmus a Polonia y allí tuve la oportunidad de hacer el trabajo de fin de grado en un laboratorio. Me gustó y dije, ¿por qué no? Voy a seguir. Me vine a Alicante y después de estudiar el máster aquí, le dije a mi supervisor, a Alex, que me gustaba mucho la investigación y que yo quería probar a ver si serviría para esto, ¿no? Después de 4 años, me quedan 2 meses para defender la tesis y decidí que el último año empezar a hacer el máster de educación. Y ahora estoy con las prácticas en secundaria, con la tesis a bordo y esperando a ver qué me depara el futuro porque tampoco me gusta todo, me gustan las 2 ramas y no sé, la verdad que no sé por qué decidirme. Y eso soy yo. Pues mira, Natalia, esto no ha sido buscado ni premeditado. Nuestro compañero del cuarto país de Polonia. O sea, que nos viene muy bien. Nos puedes contar tu experiencia en Polonia después. Vale. Ya que estás aquí investigando, que compares, contraste entre Polonia y España. Bueno, también se me ha olvidado decir que los 3 meses de verano del año pasado pedí una beca para irme de estancia afuera y estuve en Edimburgo como parte también de la tesis. Así que nada. Pues sí, o sea, puedes hablar de todo un poco. Sí. En media Europa. Bueno, y me gusta mucho, Loredana, que hayas invitado a Julia porque ellas son de la rama de ciencia, pero ella va por la parte de letras y para que vean que la investigación no solamente, cuando hablamos de investigación tenemos esa idea, ¿no? De laboratorio, ciencia, pues que veamos, como ya he dicho, que también quería dedicarse a la investigación. Bueno, a ver, entre vosotras, los que habéis estado en el extranjero y luego habéis vuelto a España, ¿hay mucha diferencia? Bastante. Sí, a ver, tú que lo tienes más reciente. Sí, se nota mucho ya a nivel económico, los institutos cómo están. También yo creo que cómo enfocan la ciencia fuera y dentro, o sea, también el interés de las personas, no sé, me da la sensación de que es diferente, también la mentalidad puede ser bastante diferente y aquí creo que no, el hecho de hacer un doctorado no está tan asentado en la sociedad, digamos, porque dices muchas veces estoy haciendo un doctorado en química, por ejemplo, y la gente tampoco sabe muy bien qué estás haciendo con tu vida. Te ven ligada, bueno, en los casos en los que estás ligada a la universidad, se creen que sigues estudiando y que nunca has acabado de sacarte la carrera, por decirlo de alguna manera, y ahí te dejan. Los doctorados que van más ligados a centros de investigación y demás, te ven como, estás investigando contra el cáncer, y es como, no, hay muchas cosas más importantes también en esta vida. No sé, me da la sensación a mí, desde fuera. María, ¿y tú que estás ahí al pie del cañón, qué dices? ¿Cómo lo ves? Yo pienso un poco como Natalia. Parece que la formación que tenemos aquí está mejor vista afuera, que aquí parece que no nos tomen muy en serio, cuando decimos que estamos haciendo algún máster o algún doctorado. Y la verdad es que cuando comparas los niveles de formación y el tipo de formación con personas que han ido fuera a estudiar, pues llama la atención. Alejandra, ¿y tú que has venido, que has cruzado el charco, qué notas? En verdad, acá lo siento, el tema de la investigación siento que le dan más importancia porque, bueno, por ahí
como te digo, cuando yo salí de la escuela en Perú, ni siquiera estaba la carrera que quería estudiar, digamos, siempre eran las carreras más comunes. Y luego en Argentina, sí, bueno, por ahí en Argentina sí le dan un poco más de importancia a la investigación, pero por ahí se quedan más con el tema del máster. Por lo menos a nivel ingeniería, lo que se ve más es que, bueno, con un máster por ahí ya es más posible conseguir un buen trabajo y ya está. Pero como a mí me interesaba más la parte de docencia también, digamos, finalmente poder trabajar como docente, para mí era importante poder hacer el doctorado. Y acá veo que le dan como más presupuesto a esto, más oportunidades en el sentido de que hay más becas para poder estudiar. Y, por ejemplo, en el laboratorio en el que estoy, las instalaciones están bastante bien implementadas y no es que estás dependiendo por ahí. Lo que me pasaba un poco en Argentina era que dependías un poco de la política del momento para ver qué tanto se podía investigar o no. Y por acá capaz que ya hay un presupuesto definido y no importa mucho ese tema. Bueno, No se yo nota no, mucho. no sé ahora porque yo ya estoy alejada, pero yo recuerdo cuando estaba en la investigación en la universidad también dependía mucho de quién estaba al mando del departamento. Mari Carmen, que hemos estudiado en la misma facultad, Sí. ella más joven que yo, contará eso, dependía de quién estuviera al mando, qué amigos tuviera, qué inversión, o sea, que en cierta medida, oye, si ha cambiado me alegro, ¿eh? Pero aquello, y lo de las becas brilla por su ausencia, ¿eh? Yo he estado años allí sin recibir, eran pesetas, ni una peseta. A ver, yo la experiencia que he tenido es que sí que había más presupuesto para poder investigar para ciencia, por lo menos en mi rama, en la química, que es de lo que puedo hablar, en la química orgánica. Y sí que es cierto que los laboratorios fuera, por lo menos en Basilea, donde estuve yo, estaban mejor equipados, los salarios eran infinitamente más elevados. Eran suizos. Y vamos, todo, el aparataje, la instrumentación, todo. Julia, ¿y tú cómo ves lo de la investigación desde tu rama? Vale, de verdad yo pensé por primera vez de hacer algo relacionado con la investigación cuando estaba de Erasmus en España, estuve en Valladolid. Y una de las profesoras, una profesora de español coloquial, me dio la idea de ese ámbito de la investigación. Antes, de verdad, no conocía todo eso, sobre todo porque si yo también pensaba que la investigación se relacionaba más con las ciencias, o sea, con cosas más científicas, ya que yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, me pareció genial. En Italia sí que la situación de la investigación no está demasiado clara. O sea, que sí, el doctorado es algo muy difícil, ya que tienes que estudiar 3 años y las varias universidades ofrecen programas diferentes, algunos mejores, otros menos, pero en los últimos años los programas de investigación con respecto al idioma español están mejorando, eso sí. De hecho, ahora casi todas las universidades ofrecen doctorados con respecto al idioma español o a la literatura española, y eso sí que es algo que no tenía ni idea. Todavía están un montón de cosas que se pueden descubrir, que se pueden estudiar con respecto al idioma también. O sea, por ejemplo, eso del español coloquial, que es lo que más me interesa. Y cuando has dicho lo de los 3 años, es después de la carrera. Sí. Yo ahora estoy a punto de terminar, tendría que terminar en julio, si todo va bien, y después empezaría con eso del doctorado, porque también a mí me gustaría ser docente y, claro, se necesita el doctorado para hacer docencia en el ámbito universitario. No puedes sin un doctorado. O sea, aquí todas ya estáis con doctorados, yo... Bueno. Bueno, Julia, yo no tengo nada. Claro.
María está ahí, la proceso. pobre. Yo estoy en este momento en un limbo. Yo acabé la carrera, que en lugar de 6 años hice 7, me presenté a la especialidad, me quitaron la plaza que quería, bueno, la cogieron antes que yo, y luego ya me quedé ahí pensando qué hacer, porque sin la especialidad no puedes trabajar con garantías. Y ahora estoy pendiente a ver este año si puedo coger, que por ahora, bueno, va mejor, pero ya veremos. O sea que tranquila. Gracias. Bueno, ¿y qué os animó a dedicaros a lo que estáis haciendo ahora mismo? ¿Qué? Perdón. ¿Qué os animó a dedicaros a la investigación o a los estudios? A mí lo de la experiencia de Erasmus, porque cuando estaba en la universidad italiana, antes de partir, aquí se estudia mucho español, pero se estudia de manera muy teórica. O sea, gramática, elementos de cultura, sí, pero todo de manera muy teórica. Mientras que en España, por lo que he visto por lo menos, mm, la docencia se organiza de manera diferente. O sea, muchos trabajos de grupo, muchas entregas, muchas cosas diferentes que te permiten investigar de alguna manera, ya cuando estás estudiando. Y eso sí que te cambia un poco la perspectiva. A mí me cambió la perspectiva con respecto a lo que quería hacer. Yo antes no quería trabajar como profesora, ni como profesora de español, por ejemplo. Pero sí que después me dieron la idea, me pareció genial. ¿Pero tú el doctorado lo quieres hacer en Italia o aquí en España? No sé, con eso de la situación COVID me he parado un poco. Tengo miedo de que, no sé, cambie algo y que tenga problemas con eso del COVID. Pero sí que me gustaría estudiar en España porque me parece genial el sistema universitario, el sistema de estudios español me parece genial. Mari Carmen, ¿y tú por qué dejaste la investigación? Ya supongo la respuesta, pero bueno. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Pues yo cuando volví de Suiza, de Basilea, pues no había ya cabida para... Yo volví en el 2010 y estábamos en una crisis económica y no había plazas. Entonces no pude ni siquiera tener la oportunidad de optar. Con lo cual tampoco habían oposiciones a secundaria y la única salida que tuve fue la empresa privada. Y estuve en 3 empresas privadas y finalmente buscando una estabilidad que pudiera permitirme desarrollar lo que me gusta, lo que me apasiona, que es la química, y mi faceta como mamá, mi faceta personal, pues me decidí por la docencia y aquí estamos. María, ¿y tú qué quieres hacer? Si te lo permite Bueno, el MIR. yo en este momento pues, irme al hospital. Irme al hospital porque una vez te vinculas a un hospital tienes más probabilidades de poder hacer un máster, un doctorado en condiciones que facilitan más el tema de la investigación. Aquí es imposible. En la primaria no me da. O sea, mi idea es coger plaza en un hospital y empezar a moverme por ahí. Aunque ahora realmente estáis investigando, estáis ahí que no sabéis a pie de cañón. Bueno, ¿no? yo creo que ir sobre la marcha. Por eso digo que ahora es el día a día. Teníamos un proyecto muy chulo que lo empezamos cuando con mi trabajo de final de grado sobre pacientes oncológicos, de hematología, sobre los linfomas, pero nos lo echaron para atrás por el tema presupuesto. Y estamos esperando a ver si encontramos a alguien que nos ayude. Vamos. Entonces, si sale, será De bueno. lo que hablábamos del dinero de antes de la investigación, por lo que decías tú, Alejandra, de lo del dinero, que muchas veces los presupuestos que organizan los políticos cortan las líneas de investigación que realmente podrían llegar a desarrollar algo, en este caso la medicina. Natalia, ¿y tú qué? ¿Cómo te lo ves? Yo no sé cómo me lo veo, mi futuro no sé cómo me lo veo, pero sí que es verdad que yo empecé, bueno, como os he dicho antes, sí que me gustaba mucho cacharrear dentro del laboratorio, con las prácticas en la carrera disfruté un montón y ya digo, cuando me fui de Erasmus sí que tuve la oportunidad de seguir dentro de un laboratorio y demás,
y me gustó la idea. Y cuando ya aquí empecé a hacer el máster y vi que esto podía abrir puertas, porque claro, al principio cuando yo estaba en la carrera, realmente nadie te explica o nadie te sabe guiar hacia dónde puedes ir cuando terminas una carrera, o al menos yo me sentí un poco perdida. Porque sí que te dan una charla de decir, bueno, puedes irte a una empresa, dar clases, tal, pero quizá saber más las experiencias de cada persona o ver cómo casos en concreto han evolucionado o han salido para hacer un doctorado, para una persona que esté realmente trabajando en una empresa privada o un profesor que después de haber hecho el máster de educación, haber pasado por unas oposiciones y demás, quizá eso me hubiese ayudado un poco a decidirme hace años hacia dónde tirar. Y la verdad que después de los 4 años estos sí que sigo con las ganas de decir, me apetece irme fuera porque sé que aquí en España va a estar muy difícil. Mi jefe me lo ha dicho, la gente que tengo aquí lo veo día a día después de todos mis compañeros que ya han pasado por lo que yo estoy pasando ahora, se han tenido que ir fuera, luchar por becas. Es una pelea constante que me gusta y me apetece, pero no sé hasta qué punto voy a tener fuerzas para seguir adelante. Entonces es como me apetece seguir y ver hasta dónde llego. Pero bueno, yo creo que somos jóvenes todavía y... Eso te iba a decir, que eres joven, no te cierres puertas ya. Por eso, no, si tengo muchas fuerzas. Las fuerzas yo creo que todavía, y la ilusión sobre todo, no las voy a perder, creo que nunca, porque al final si estás haciendo algo que te gusta y a mí estar en un laboratorio me encanta, si es que me paso las horas aquí y digo, ya son las 7 de la tarde, ¿qué hago ahora? Pues me voy a mi casa. Pero me gusta mucho y disfruto. Y al final creo que también el ambiente del laboratorio, los compañeros que haces, el tener experiencia, pues ya digo, como el haberme podido ir a Edimburgo y conocer a gente, que te enseñen otras maneras de trabajar dentro de un laboratorio. Yo qué sé, son experiencias que al final te llenan y dices, merece la pena seguir luchando y ver hasta dónde llego. Y yo con eso estoy contenta, vaya. No, yo creo que sí, no cedas en el empeño. Yo creo que no te lo dejes, ¿eh? No, soy bastante De cabezota. que te guste la investigación y el laboratorio, yo creo que no te lo dejes. Y bueno, no sé, pero siempre una vez acabado la tesis, bueno, Maricarmen no sabe, siempre, la mayoría de gente, aunque luego volvías y bueno, pero siempre han estado las becas postdoctorales. La salida al extranjero es algo como obligatorio si luego quieres volver y quieres optar a alguna plaza. Sí. O sea, yo tengo claro que si quieres seguir hacia adelante tienes que huir, entre comillas, porque no es huir, es buscar tu vía Son de escape. experiencias. Claro, buscar una vía de escape, seguir formándote, porque al final considero que no vamos a dejar de seguir formándonos, y menos estando en ciencia. Todo es innovación y cada día sale una cosa nueva que tienes que seguir aprendiéndola. Y yo creo que eso también motiva. Bueno, y otra pregunta, y ya que pregunten los demás, no yo. Teniendo en cuenta la temática del día de hoy, ¿habéis notado alguna discriminación por el hecho de ser mujer? Pregunta tópico, ¿eh? Yo creo que ahora mismo no, pero bueno, no sé, vosotros lo diréis. Yo sí. Yo no sé si, uy, perdón. No, habla. No sé si como alguna discriminación, pero sí es verdad que algunas diferencias he notado, particularmente en el área de ingeniería. Yo estoy en el área siempre he estado muy relacionada con el área de mecánica y aeronáutica, electrónica. Y por ejemplo, cuando yo fui a la carrera de grado, ingresamos 90 personas y éramos solo 4 mujeres. Y la forma de enseñar de los profesores, la forma de tratar de los profesores, algunas veces se notaba que era distinta. Incluso a veces en un laboratorio en el que trabajé en Argentina, me ha dado la sensación de que mi opinión por ahí no era tan valorada. Como que si no había alguien, o tipo un hombre, y yo creo que un hombre atrás diciendo o corroborando lo que yo decía, por ahí no era escuchada. Eso por suerte ya sí he visto que ha cambiado. Hoy en día sé que hay más mujeres en la carrera y bueno, acá en el laboratorio en el que estoy ahora
también hay alguna diferencia en el sentido de mujeres-hombres, somos muy pocas mujeres, pero sí es verdad que ahora siento que no importa. Ahora sí, lo que yo digo es como el conocimiento que yo tengo, no importa si eres mujer o hombre, y realmente sí he sentido un cambio, pero en un momento creo que ha habido diferencias. Bueno, ¿los demás? ¿Las demás, Julia, tú notas algo? No, de verdad, por lo que se refiere a la carrera de idiomas, letras, filosofías y tal, no, no sé, no se advierte tanto como en las ciencias, por ejemplo, sí, eso de ingeniería y química y tal, quizás se siente más la diferencia hombres, mujeres como número, pero no, en la carrera humanística, digamos, yo no la advierto, nunca la he advertido demasiado eso. A ver, Yo, vosotras. yo en mi caso, en lo que es en toda mi trayectoria universitaria, la verdad es que no he notado nada. Éramos todos iguales y de hecho siempre he trabajado con mujeres como jefas y mujeres que han llegado lejos y he tenido la suerte de que a nivel universitario no, pero donde sí que lo he notado bastante ha sido en la empresa. A pesar de que también era investigación, en la empresa en la empresa privada, sí que he notado brechas entre hombres y mujeres importantes. A ver, María, ¿y tú? Bueno, a mí me sorprendió cuando empecé la carrera, éramos casi 500 personas matriculadas de primero y un 80 y pico % éramos mujeres todo. Y antes quizás el rol del médico iba más asociado a la figura del hombre que no la de la mujer. Y desde hace unos años para acá casi todo éramos chicas y en clase que después nos hacían grupos reducidos por hospital, habían 2 chicos y éramos 36 chicas. O sea que era interesante. Discriminación positiva. Total, vamos. Y donde sí lo he notado más ha sido a la hora de ejercer. En la práctica clínica duro. Y aún pasa. ¿Por qué? En la- ¿Por los pacientes? Sí, mucho. Acabar de visitar a alguien, bueno, a ver si la próxima vez me visita el médico. Bueno. Y te quedas así que no sabes qué decir, ¿no? Y le has dado la receta, le has hecho un tratamiento, le has explicado y aún está como muy arraigado el concepto de que el médico es un hombre y parece que a veces tiene que haber alguien por detrás. Y cuando ya compartes consulta con un enfermero que es chico, ya apaga y vámonos, no tienes nada que hacer. Ya, Ya nada. pueden estar ahí diciendo que le hablan al hombre. Me pasa mucho, mucho y con gente no tan mayor como piensas. A veces un abuelito de 90 años puede decir, bueno, tiene un pase, pero gente con la edad de mis padres de 50 que se dirijan a ti y eres la ayudante del doctor, que no sé, es un concepto muy Te raro. confunden con la enfermera Choca, muchas choca un veces, poco. ¿no? ¿Perdona? Que te confunden como si fuera la enfermera muchas veces Sí, también. sí. O sea, que no es infravalorar ni mucho menos, pero Pero no lo asocias todavía. y soy médico y te presentas con, oye, que hasta te cuelgas el fonendo para parecer médico y no hay forma humana de conseguirlo. Y nos pasa mucho, mucho. Y aquí en el ambulatorio, o sea, en el CAP en el que yo estoy, los jefes son todo chicas. Y cuando pasas a dirección algún problema, a la gente le sorprende que toda la dirección la lleven mujeres. Y casi toda la plantilla de medicina somos mujeres. Curioso. ¿Y tú, Natalia? Yo, es curioso porque sí Ah, que... tu jefe es chico. Sí, mi jefe es chico y la verdad que estoy muy contenta con él, ¿eh? Pero sí que es verdad Oye, que yo no voy a decir lo contrario, ¿eh? he tenido la oportunidad de trabajar en un hospital y lo que estaba diciendo María tiene toda la razón porque en el este que yo trabajaba sí que eran todo mujeres y se sorprendía muchas veces cuando iban los pacientes y decían, pero el médico no está. Y las chicas decían, sí, somos nosotras y como que les chocaba bastante. Pero en cuanto a la universidad sí que es verdad que no... Cuando yo entré en química éramos más o menos un 50-50 hombres, mujeres y no noté ninguna cosa rara en ese momento, pero a medida que iba pasando los años o me iba metiendo más en investigación y demás, sí que vi
incluso muchas más mujeres dentro de los laboratorios que hombres en el sector de la química, como que nos atrae más a las mujeres la investigación en química. Pero cuando me fui a Edimburgo sí que es verdad que creo que los ingleses y los escoceses no asumen todavía el rol de la mujer dentro de un laboratorio. No me sentí discriminada en ningún momento. Mi jefe allí también era hombre y yo era la única mujer dentro de todo mi grupo de investigación. Y como que al llegar yo no les venía bien que yo fuese una mujer. Me trataron muy bien siempre, pero los veías como que no estaban de acuerdo contigo dentro. Y incluso al principio yo me acuerdo que siempre hacían planes de ir a jugar a fútbol, muy tópicos lo que voy a decir, pero ir a jugar a fútbol, ir a tomarse cervezas y a mí nunca me decían nada. Y yo decía, pero ¿por qué? Y ya luego entró otro español en el grupo y me dijo, pero Natalia, vente con nosotros. Y yo le dije, sí, yo encantada, pero como tampoco había una comunicación de decir, no, como es fútbol no va a querer venir. O como es una cerveza a lo mejor no se la va a querer tomar. Ya luego sí que me dieron la oportunidad y les cambió un poco el asunto, pero no he notado más al revés, que hay más mujeres en mi entorno que hombres. De hecho, en nuestro departamento diría que ahora mismo somos en nuestro laboratorio como 10 mujeres y 2 hombres. Uy. Entonces, en ese aspecto sí que lo noto. O sea, aquí sí que noto más que a las mujeres les interesa más el tema. No, pero es curioso por lo que dices de Escocia, de ese... No me lo esperaba. O sea, a mí sí que una compañera ¿Me de has aquí me aprendido? fíjate que cuando vayas a Inglaterra, a Reino Unido, no tienen todavía demasiado aceptado que la mujer tenga un rol dentro de la ciencia y la verdad que me sorprendió bastante. En otros países no he notado ningún cambio y mis compañeras que han ido a otros sitios y demás siempre me han dicho que se han sentido como en casa, pero en otro idioma al final, y que eran más mujeres y tal, pero aquí sí que es verdad que noté y me sorprendió bastante. Y lo que sí que es verdad que, como decía una de las compañeras, en la rama de las ingenierías sigue habiendo todavía muchos más hombres interesados que mujeres, que poco a poco sí que es verdad que las mujeres se van interesando más por este tipo de carreras, pero incluso en ingeniería informática y las que son más técnicas, como que nos echa más para atrás. Pero ahí ya, personalmente, no creo que sea por discriminación, sino porque no nos interesa ese tipo de carreras, quizá tanto. Buenas tardes. Hola, Ana. Antonia. Muchas caras conocidas. Es cierto. Ha dicho Mari Carmenita, por cierto, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Ha dicho una cosa muy interesante, que en el espacio público la igualdad entre hombres y mujeres es más efectiva, es más real, lo vemos en el instituto, se ve en la universidad. Sin embargo, la empresa privada no es como el espacio público. En todo lo público, pues el sueldo de un hombre y una mujer es igual, hace un papel realmente muy importante. Sin embargo, en la empresa privada, en la mayoría de trabajos todavía se cumple un rol determinado. Este trabajo es de mujer y este trabajo es de hombre, o bien, a ver esta que va a venir, qué dice. Y cuando lo ha dicho, digo, qué verdad que es eso. Una química en un laboratorio, en un sitio público, es igual que un químico, sin embargo, en la empresa privada ya no es lo mismo. Y lamentablemente sigue siendo así. Es decir, que afortunadamente en un instituto, en la universidad, en un hospital, sí que hay realmente el mismo trato, el mismo sueldo. Pero en el mundo privado todavía no. Sí, de hecho es así, ¿eh? Además te ven joven, te ven mujer, te ven que estás por encima de ellos, que tienes que dar determinadas opiniones y determinadas maneras de hacer las cosas y te miran como diciendo, uy, tú,
tú me vas a decir a mí cómo yo tengo que hacer esto de esta manera. Y también en el tema del salario todavía se cobra más los hombres que las mujeres en la empresa privada, y eso es así, no es de otra manera. A ver, Alejandra. Que no, iba a mencionar esto que decís, que a veces relacionan a la mujer con una determinada tarea. En el laboratorio en el que estaban trabajando en un satélite, y una de las tareas era coser mantas térmicas, o sea, literalmente coser una manta. Y era un trabajo que siempre se le ofrecían a las alumnas. Y hasta el momento en el que yo me fui, ese trabajo nunca fue hecho por un alumno hombre. Siendo que podíamos hacer cálculos térmicos y demás, ese trabajo de coser era siempre ofrecido a las alumnas mujeres. ¿Y ninguna se reveló? No, bueno, a mí en su momento me lo ofrecieron, que fue algo que no me interesó, entonces no, obviamente lo rechacé, pero es cierto que no siempre, o sea, esos trabajos eran, en general, poder trabajar en el laboratorio no era lo más común, digamos, no había tantas becas. Entonces, por ahí, si es que no tenías otra beca o otro tema en el que trabajar, por ahí era la única oportunidad que tenías como para empezar a trabajar en el laboratorio, capaz con miras de después moverte a otra área. Pero no, nunca, que yo sepa, no, nunca nadie se reveló. Porque, bueno, sí es cierto, algo que me pasó y que no, obviamente no está bien, pero había cosas en las que he visto diferencias, pero por ahí, por miedo a que después no te dejen trabajar en el laboratorio, o por miedo a que te dejen de lado, por ahí muchas veces no llegas a decir lo que piensas por cómo llevan las cosas. Eso sí he visto mucho, y hablando con otras compañeras de sentir, de que sientan lo mismo, ¿no? De decir, no, yo no, o sea, si le llego a decir algo, capaz que me saca del proyecto, o capaz que ya no me tienen en cuenta. Entonces ese siempre, bueno, no siempre, pero en su momento era un miedo que había, y realmente nunca se habló al respecto. ¿Pero eso por el hecho de ser mujer o porque eras becaria? Bueno, ambos en realidad, porque al momento de ser becaria también estás como en una desventaja, en el sentido de que, bueno, si no te gusta lo que estás haciendo, hay 10 personas atrás tuyo que quieren entrar. Y bueno, en el sentido por el lado de ser mujer, por los temas que veíamos, ¿no? Porque realmente como investigadora en general no he tenido problemas con las personas que he trabajado, salvo con esta persona que no me tenía en cuenta, pero con el resto de personas siempre ha sido un trabajo muy de estar a la par. Pero bueno, con estos temas particulares que en algún momento decíamos, tendríamos que hablarlo, porque no puede ser que a estas alturas sigan existiendo estos problemas. Así que ¿Y bueno. los demás? Julia, ¿tú has notado algo? No, de verdad, repito, siendo todavía una estudiante, Y ya que queda poco. no, no he visto demasiadas diferencias o cosas así injustas y tal. No sé, de verdad no sé. Lo siento mucho por sentir esas experiencias, pero yo no tengo ninguna. Mejor. Sí. Bueno, a ver, los demás, que sé que ya tenían los alumnos preparadas cuestiones. A ver, ahora no dicen nada. Buenas, ¿se me ve? Sí, sí. Adrián, sí Bueno, se ve. yo quería hacer una pregunta a las que habéis estudiado fuera. Si en algún momento, bueno, supongo que habréis estudiado más jóvenes, si os ha resultado difícil estudiar fuera, y supongo que solas también, ¿no?
Bueno, a mí personalmente, yo me fui a vivir sola cuando tenía 18 años, me mudé a Argentina y al principio el primer año, bueno, era obviamente como esa cosa de salir de casa, de vivir sola, fiesta y demás, pero obviamente después te das cuenta un poco que, o sea, extrañas a tu familia, yo no la podía ver todo, como era un poco lejos, la veía una vez al año y en ese momento todavía no estaba tan desarrollado el tema del WhatsApp y demás. O sea, al principio cuando yo me mudé hablaba con mi familia solo por teléfono y nada más. Después, bueno, surgió el Skype y demás. Pero la verdad que, o sea, yo me fui de casa sin saber cocinar, básicamente. Y con el tiempo realmente uno se va adaptando, aprendes a cocinar, que tienes que, no sé, limpiar tu casa y empiezas a dar prioridades a otras cosas. Y al final yo creo que es una experiencia que recomendaría en el sentido de que me ayudó a crecer personalmente bastante. Si me hubiera quedado en mi casa, capaz que no hubiera sido el caso. Pero es cierto que no es una experiencia que la pueden hacer todos. He tenido compañeros que eran de otros países también y que no podían vivir lejos de su familia y que se tuvieron que volver. Pero si tuvieras la oportunidad, o sea, mi recomendación sería de probar, intentar y ver qué tal. O sea, siempre puedes volver con tu familia, pero probar cómo te va y al final con la gente que vas encontrando alrededor te vas haciendo amigos y te ayudan a adaptarte y te ayudan a crecer y a aprender, ¿no? Sobre otras culturas y otra forma de ver la vida. Yo en mi caso también lo recomiendo, porque a pesar de que se echa mucho en falta, pues eso, a tu familia, a tus seres queridos, que hay veces que quieres volver a casa y por lo que sea, pues no es tan sencillo, pero es una experiencia que realmente te hace crecer y, y yo la recomendaría siempre a nivel profesional y a nivel personal, porque conoces gente, conoces idiomas, conoces culturas, aparte de hacer lo que realmente has ido a hacer, que es pues investigar en mi caso. Y al final haces una familia y yo conservo todos, yo estuve 3 años en Suiza, conservo todas mis amistades de allí, de hecho vienen a España y nosotros vamos allí muchas veces y es una experiencia que en cualquier caso siempre te ayuda a crecer en todos los aspectos. Entonces yo siempre recomiendo que si se tiene la oportunidad de poder hacerlo y es lo que quieres, que lo hagas. Yo pienso igual. Yo al final, cuando acabé segundo de bachillerato, cogimos una beca y me fui a Inglaterra 2 meses y ahí ya me di cuenta de, bueno, que pues es apasionante, aparte de conocer otras culturas, es la gente y todo, creces un montón. Y ya cuando volví a finales de agosto, pues nada, me vine para Barcelona y me vine también con 17. Y ahora pues acabo de cumplir 28, o sea, llevo 10 años fuera de casa. Al principio es durísimo y piensas en tirar la toalla varias veces, sobre todo el primer año, y yo me iba para uno. O sea que la cosa se me está alargando un poco por eso, porque al final también te vas en un momento, ¿no? Una edad muy crítica donde te tienes que descubrir, tienes que ver hasta dónde eres capaz de llegar y es lo que digo, a veces piensas en tirar la toalla constantemente, pero si te apasiona lo que estás estudiando, conoces gente, es esfuerzo al final. O sea que yo es una experiencia que si no puede ser toda la carrera ni que sea un mes, da igual, pero vivirla. Yo personalmente creo que es un choque de realidad. Cuando con 17 años, como dice María, muchos 18, te vas de casa, aunque sea Valencia, da igual, te vas de casa y dices, ¿y ahora cómo hago una tortilla? Es como decir, vale, ya está, tengo que madurar, tengo que espabilarme. En el caso de que te vayas fuera a estudiar a una universidad extranjera, por ejemplo, es pelearte con los de secretaría en otro idioma para que te hagan los papeles, para que te matriculen en las asignaturas que toque, que no se equivoquen, que no tal, que esté todo correcto. Me acuerdo cuando yo me fui de Erasmus, una aventura. Sí, me voy de Erasmus, qué bien. Cuando llegué a Polonia, claro, me habían metido en una carrera lo más parecida a química posible porque allí era en polaco y yo tenía que dar las asignaturas en inglés. Me metieron en una carrera que era ingeniería
medioambiental de química o algo por el estilo, peleándome con profesores que querían dar las clases en polaco en cuanto las asignaturas eran en inglés. Y yo les decía, pero ¿cómo me vais a dar la asignatura en polaco si yo no sé polaco? Entonces es como un choque de realidad y decir, voy a cocinar, las primeras lentejas pues te saldrán malas, pero las segundas te saldrán mejores. Te cortarás cortando, yo qué sé, un trozo de cebolla y te enseñarás tú mismo a ir a un hospital si el corte es muy profundo, a ayudarte con tus compañeros de piso, con tus compañeros de residencia y sacarte las castañas del fuego. Y yo creo que, como han dicho todas mis compañeras, es una experiencia que desde que volví del Erasmus, a todo el mundo que le digo, o sea, que puedo, le digo que se vaya afuera, que crece. Creces y te das cuenta de lo que vales como persona y de lo que eres capaz de hacer sin que papá y mamá estén detrás de ti. Eso sí que es verdad. Vale, me parece que lo han dicho todo, pero sí, Natalia tiene toda la razón, o sea, que es algo que se debe hacer porque, claro, vas a crecer, vas a madurar, vas a pensar en cosas que no te imaginas, o sea, todo eso de, sí, ir al hospital, por ejemplo, o, no sé, preocuparse de las cosas de la casa, comprar las cosas porque no están la mamá y el papá que compran para ti. Todo experiencia es importante. Yo también me fui de casa con 18 años, también antes del Erasmus ya estudiaba fuera de casa y no sé, a mí me parece que me ha enriquecido muchísimo como experiencia. ¿Recomendáis que vayan de Erasmus? Sí, de Erasmus, pero también no sé si alguien tiene la oportunidad o la necesidad. Por ejemplo, yo me fui a estudiar fuera porque en Sicilia no estaba mi carrera. Entonces me mudé aquí a Turín. Pero de todas formas siempre es una experiencia. O sea, también si estudias en otra región tienes que ir al extranjero también porque quizás algunas veces no puedes, o sea, siempre es un gasto económico importante, sobre todo si estás estudiando y no trabajas. Entonces, tus padres tienen que preocuparse para ti. Y claro, no todos pueden. También con becas y tal, pero algunas veces no es posible, pero sí se puede, es una experiencia muy bonita. A ver, más preguntas. Yo tengo una pregunta. Tú sabías que ibas de Erasmus, ¿no? Sí, ¿sabías No se te que ibas entendió. a ir de Erasmus? ¿Hablas conmigo? Sí, sí. Ah, vale, ¿puedes repetir, Bueno, en por plan en favor? general. Plan en general. Si tú sabías que ibas a ir de Erasmus, ¿por qué no aprendiste a cocinar desde antes? Para ir ya preparada, ¿no? No, Hombre, ya que vas a No me ir por gusta, yo no ahí, lo voy a hacer, Adrián. no, yo me fui de casa con 18 años y estudiaba en Italia. Con 18 años yo estudiaba en Italia. Después, en 2018, ya con 20 años, me fui de Erasmus y sí que sabía cocinar, ¿eh? Sé cómo se cocina y me gusta mucho cocinar, pero con 18 años no, porque simplemente porque mis padres nunca se preocuparon de decirme cómo se cocinaba, o sea, yo me sentaba en la mesa y ya estaba. Pero sí que aprendes poco a poco. Si tienes la necesidad, claro que aprendes. Yo no la tenía antes, solo eso. Adrián, ¿tú cocinas? yo claro. Eso es Sí. algo básico, ¿no? O No sea, sé. carne, macarrones, pescado, Vale, tortillas. Tengo que decir Venga, Natalia. que cuando te vas de casa de verdad, aprendes la diferencia entre hacerte una pechuga a la plancha y cocinar. Que yo pensaba también que sabía cocinar, de hecho yo en mi casa, cuando mis padres trabajaban, yo por las noches o hacía la cena o lo que fuese,
pero yo no sabía hacerme unas lentejas bien hechas con 17 años, no sabía hacerme un puchero, no sabía hacerme una paella, no sabía hacerme ciertas cosas. Los macarrones pones el agua a hervir y se hacen solos. Pero cosas más complejas o más elaboradas, que para mí eso ya es cocinar, lo otro es encender la sartén, darle la vuelta a la hamburguesa y está lista, son cosas diferentes. O sea, tú puedes saber alimentarte y no pasar hambre, y lo que yo aprendí después fue cocinar, de verdad. Bueno, hay más preguntas. Ala, ¿tenías alguna por ahí? No, venga. Esta mañana tenía las preguntas. A ver, chicos. ¿Se me ve? Juana. Sí, Candela, sí, sí, sí. Vale. Yo tenía una pregunta para María y era que ¿qué especialidad habías pensado hacer al principio de empezar la carrera y cuál has terminado más o menos eligiendo o quieres hacer? Pues yo cogí la carrera pensando y matriculándome lo pensé que quería ser la mejor pediatra del mundo. Mis primeras prácticas fueron en pediatría y en cuanto salí llamé a mi madre y le dije que tenía 6 años para pensar qué quería hacer. O sea, cambié radicalmente. Y me di cuenta de que, bueno, lo que más me interesaba era la hematología o medicina interna, algunas generales de médicas. O sea, cambiarás. Y al menos en mi carrera, conforme rotas por diferentes especialidades, te vas dando cuenta de si vas más para las médicas, para las quirúrgicas, en qué tipo de especialidad te puedes ver más. Pero todas te gustarán en el momento en el que rotes, si quieres hacer medicina, claro, o alguien hace medicina. Y después, al final vas encauzándote tú sola. O sea, yo me di cuenta de que me gustaba el paciente complejo y el paciente adulto. Y bueno, ahí me quedé. Hemato es la que más me gustaría y si no, medicina interna o familia, una de las generales. Gracias. A ver, más preguntas. A ver. ¿Y repetiríais experiencia? Sí, en general. ¿O en algún momento tuviste la tentación de regresar? A ver, yo creo que... La cabeza, ahí, ese momento que te coge de bajón y no sabes. Al principio de los cambios sabemos que nunca son buenos y nunca los vamos a coger como... Los cogemos con ilusión, pero con miedo, ¿no? Digamos. Entonces, cuando te vas y empiezas en un país o en una ciudad nueva, un trabajo nuevo, todo nuevo, siempre vas como con el estómago apretado de decir que salga todo bien, que encuentre buenos compañeros, que tenga planes para hacer después. Y personalmente, tanto con el Erasmus como con la estancia, yo al principio pasé como una semana mal y luego dije, yo de aquí no me quiero ir. Al principio sí que lo pasas mal, pero por lo que decían las compañeras, tienes lejos a la familia, tus amistades, te dejas todo lo que tenías en España, en mi caso, y es empezar de cero en una ciudad nueva, que no sabes cómo funciona, una universidad nueva, conocer a gente nueva, todo nuevo, y al principio tienes como muchas ganas y a la vez miedo de decir que vaya todo bien. Y si ves que los primeros días no encajas, pues te da el miedo. Pero yo volvería a repetir, vamos, 50 veces más. Por experiencias que no falte. ¿Y el A mí resto? me pasó, por ejemplo, que el primer año, que era todo de descubrimiento, de conocer gente, re feliz de la vida, pero el segundo año, o sea, volví a casa y después regresé a la universidad y ese segundo año fue el más fuerte para mí en el sentido de
de sentir mucha nostalgia por mi familia, de verlos a ellos como iban festejando los cumpleaños de la abuela, del primo, que por ahí alguien que se casó y tú no pudiste ir, o ese tipo de eventos y cosas que te dan mucha nostalgia. Y entonces yo ese año, por ejemplo, me sentí muy mal e incluso me costó aprobar algunas materias, pero después fue como, después lo pensás y decís, o sea, yo vine acá con un objetivo, si tomé la decisión de venir acá fue por esto es lo que yo quiero hacer. Y bueno, nada, o sea, ya estoy acá, hay que salir adelante. Y al final, bueno, eso, te haces a la idea y nada, seguís y ya, bueno, después hoy en día, como te digo, o sea, hablar con mi mamá por WhatsApp o hablar todos los días, la veo, estás más comunicado todo el tiempo, ya no es tan alejado. Y después, conforme fui avanzando en la carrera y empecé a ver las cosas que eran más de aeronáutica, porque al principio son todo matemática y física, pero cuando vas viendo las cosas de aeronáutica y decís, bueno, esto es para lo que yo vine, o sea, realmente me gusta esto y lo estoy disfrutando. Yo estoy también muy en la línea de Alejandra. Depende también del tiempo que tú estés en una estancia, porque si estás un mes no te da tiempo ni a pensarlo, pero si vas a estar ya varios años, como fue mi caso, también no es un camino de rosas. Tú sabes que estás haciendo, el truco está en pensar que estás haciendo lo que te llena, que estás aprendiendo, que estás creciendo. Pero sí que es verdad que hay veces en las que dices, eso, echo de menos a mi familia, un abrazo de mi madre, mi padre, mis abuelos, se me está yendo el tiempo, pero esos momentos los tenemos todos como personas que somos, ¿no? Entonces son circunstancias, pero ya depende mucho de los tiempos de estancia que se hagan. Si es una estancia más cortita, pues ni vais a apreciar eso, pero yo también el segundo año, como dice ella, ahí noté que necesitaba mucho a la familia, pero bueno, luego se sigue porque estás haciendo lo que te gusta, se sigue, se disfruta y se vuelve con la mochila llena de experiencias. Venga, preguntan los chicos que tenían preparadas las preguntas, ahora no dicen nada. ¿Por escrito? Vale, sí, por escrito. También podéis preguntar por escrito, lo leemos en el chat. Si no queréis hablar, sí. Sí, voy a contestar. A ver, ¿qué están escribiendo? No sé, están ahí. La verdad que ahora tenéis unas oportunidades que yo cuando estaba estudiando en la universidad eso era impensable. Mira, aquí hay, a ver, dice, ¿hubieron cosas que hicieron que no os arrepintierais de lo de vuestra casa? Dice, más libertad, más autonomía, preguntan por aquí. Yo sí, con lo de la libertad, porque mis padres son un poco estrictos, o sea, que no querían que yo saliera con mis amigos, que querían que regresara a ciertas horas, no salir con, no sé, con hombres y tal. Y con eso sí que me siento un poco más libre, pero de verdad, no sé, al principio todo parece como una fiesta, o sea, tienes tu propia casa, tu propio piso, puedes hacer lo que quieres, pero después de verdad te das cuenta de que necesitas también organización y tal. No sé, en mi opinión, la libertad que tienes está muy equilibrada con las responsabilidades que tienes, tanto con respecto a tu propia casa, pero también con respecto, si estás trabajando, con respecto a las cosas de trabajo, si estás estudiando, con respecto a las cosas de la universidad, de investigación y tal. Entonces sí que
hay un equilibrio. A ver, por aquí otra pregunta de Ana García dice, hola, buenas tardes, dice, ¿pensáis que la investigación en laboratorios en España tiene futuro? Claro, claro que sí. Sí que tiene futuro, pero es un futuro restringido. No a mujeres o hombres, es un futuro en el que económicamente solo cabe la posibilidad que algunas personas sean las elegidas para hacer esos trabajos. Entonces yo creo que si es a nivel de desarrollo e investigación, por supuestísimo, hay gente preparadísima y se está viendo ahora con todo esto del COVID y en otras áreas. Este año, ¿quién ha sido el premio Nobel de Química, organocatálisis, por ejemplo? Son cosas que se llevan haciendo años y ahora mismo están de plena actualidad. Pero por eso, porque funciona, ¿no? O sea, y yo creo que sí. Yo es que personalmente pienso que, o sea, al igual que Mari, tenemos muy buenas cabezas en España. Lo que tenemos es mucha falta de recursos. Y hasta que no se den cuenta los que se tienen que dar cuenta, fuga de Que son los políticos. fuga de cerebros. No es fuga de cerebros, es que te echan. Si tú estás intentando sacar una cosa y viene otro país que te da muchas más oportunidades, ¿qué vas a hacer? Tienes que vivir, tienes que pagar una factura a final de mes, como digo yo. Pero sí que creo que futuro en España, claro que tiene. Y además que tenemos a gente muy buena dentro de España, muy buena. Y se está notando porque al final también vienen de fuera a buscarnos, por algo será. A ver, otra pregunta por aquí. Mira, se están animando. Dice, si al lado de vuestros compañeros chicos os habéis notado diferencia de oportunidades y de comportamiento. Yo creo que ya lo hemos comentado, que no, a nivel público, pues no. Dice, otra pregunta, dice, ¿qué consejo le daríais a una persona que tiene que irse a estudiar fuera? A ver, Julia, tú que eres la más joven. Vale, creo que hay una diferencia importante entre ir a estudiar fuera y tener que ir a estudiar fuera. O sea, son dos cosas un poco diferentes. Si tienes que hacerlo por, no sé, porque no está tu carrera en el lugar donde vives o tal, tienes que ser fuerte. O sea, no es lo mismo si quieres irte y te vas, entonces tienes un ánimo diferente, tienes ganas de irte. Si tienes que hacerlo, quizás ya estás un poco demoralizado, pero sí que tienes que ser fuerte, que de todas formas siempre es una experiencia útil. No sé, cuando yo me fui de Erasmus, me acuerdo que no conocía a nadie y me sentía muy sola. Las primeras semanas me sentí muy desanimada. Quería volver a casa. Miraba la aplicación de Ryanair para ver si estaban vuelos baratos para regresar. Pero al final decidí no hacerlo porque no sé, me parecía que estaba gastando la oportunidad. Entonces, eso es que tienes que ser fuerte y que querer lo que estás haciendo. Yo quisiera sumar ahí también que es verdad, hay que ser muy fuerte y además que es importante, creo, tener una mente abierta. Porque en mi caso, por ejemplo, yo fui a otro país, he ido a distintos países donde tienen culturas distintas, formas de comportarse distintas. Entonces, si uno espera que se comporta como uno ha sido educado, por ahí no siempre va a ser la realidad y te vas a chocar contra un muro. Entonces, yo creo que es importante tener una mente abierta, entender la cultura a la cual estás yendo y obviamente tratar de adaptarse y aprender un poco. Porque si te vas siempre pensando en lo que vos sabés, en cómo es, pero
porque en mi país las cosas se hacen así, pero porque en mi casa las cosas se hacen así, va a ser muy difícil adaptarse. Entonces es eso, un poco saber que hay otras formas de ver las cosas, hay otras formas de vivir. Incluso, por ejemplo, yo al principio vivía en una pensión compartiendo con muchas chicas y ahí notas mucho y decís, pero esta chica que, qué sé yo, no limpia, que me parece algo básico a mí, pero capaz lo que te parece básico a vos no es básico para ella, ¿me entendés? Entonces es eso, ir con la mente abierta y saber que hay distintas culturas, distintas educaciones y uno tiene que adaptarse. A ver, otra pregunta. No. Sí, Natalia, sí. Que me gustaría también decir que no tengan miedo de irse, que no van a estar solos, o sea, que hay grupos de gente nueva en el país, buscar por las redes sociales, buscar formas de quedar con gente, o sea, que no van a estar solos, que obviamente van a tener muchos miedos de decir, estoy en un sitio nuevo, ¿qué hago? Pero que no vas a estar nunca sola, ni solo en ese momento, o sea, que intentes buscar siempre, ya sea por redes sociales, dentro de la universidad, en los bares, o sea, gente que estará en la misma situación que tú, que estará abierta y con la mentalidad abierta, como ha dicho Alejandra, para conocer a gente, o sea, que eso también es muy importante, que no tengan miedo, que solos no van a estar. A ver, dice por aquí, ¿alguna ha acabado haciendo la carrera que estaba pensando cuando estaba en la ESO, bueno, la educación secundaria? Dice, o alguno cambió de idea, o era la que querían hacer desde pequeñas. En mi caso es que fue vocación pura y dura, desde el cole además, ¿eh? Yo era de EGB, tuve un profe en octavo de EGB. Tuve un profe en octavo de EGB que me enseñó la química de una forma que a partir de ahí, la verdad que podía haber cambiado de opinión, pero no fue el caso, no, ahí seguí yo hasta que llegué donde quería. Yo en mi caso, todo empezó, digamos, porque quería ser astronauta. Y como quería ser astronauta, busqué cómo se podía ser astronauta. Y habían dos formas, ser piloto o ser ingeniero. Bueno, yo opté por la parte de ser ingeniero. Pero después, con el tiempo, me fui dando cuenta que obviamente no era tan fácil ser astronauta. También hay limitaciones físicas, limitaciones de nacionalidad. Pero bueno, al final, gracias a eso, entré a la parte aeronáutica y al final me gustó muchísimo. Y bueno, me fui adaptando un poco y ahora, por ejemplo, bueno, no sé, si llegase a ser astronauta sería genial, pero trabajar en algún tema espacial o hacer investigación en la agencia espacial, por ahí sería genial. Pero creo que es importante también un poco ir adaptándose a lo que a lo que va llegando, digamos. ¿Por qué has dicho que había limitaciones de nacionalidad de los astronautas? Porque uno puede ser astronauta de la agencia espacial de su propio país. Entonces, por ejemplo, para ser astronauta en la NASA tienes que ser norteamericano. Si quieres ser astronauta de la Agencia Espacial Europea, tienes que ser de Europa. Y en Perú no hay agencia espacial y en Argentina tampoco. Entonces, nada. Pero bueno, como agente externo siempre puedes trabajar en la agencia espacial como la parte de investigación, sin ser astronauta necesariamente. Qué curioso, eso no lo sabía yo. No, NASA acepta gente que no es de los Estados Unidos. No lo sabía. Ahora sí, ahora hay programas que aceptan gente fuera de los Estados Unidos. Eso seguro porque sé búlgaros que van para allá. Sí. No me lo he planteado yo nunca, o sea, es una cuestión que no sé. A ver, dice, en general os pregunta, dice, ¿qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo o de vuestros estudios? A mí, transmitir lo que sé. Eso me llena mucho, me hace continuar estando ilusionada
¿vale? Transmitir todo lo que sé y hacerlo de la mejor manera que sé a mis alumnos, me veo muy recompensada y ahora mismo es lo que me llena de verdad. Y al resto, a ver, ¿qué? Yo es que creo que lo que más me gusta o me motiva probablemente sea el ver que estoy en una rama y que tengo que llegar a unos objetivos y ver cómo diferentes revistas de otros grupos de investigación, de otros países, de otros sitios, van como en la misma línea que yo y como el pique de decir, tengo que llegar antes que ellos y llegar a más. No sé, es como... A veces es frustrante, tengo que decir, porque cuando ves que han publicado algo que tú estabas intentando sacar, o que somos un grupo de investigación chiquitillo que al final hacemos lo que podemos y tampoco podemos mucho más. Pero el ver el pique que hay entre grupos de investigación o cómo intentar llegar a sacar cosas y seguir investigando y leyendo y descubrir cosas nuevas que no sabías y seguir formándote, creo que es lo que más me gusta. Y sí, no sé, el seguir leyendo y ver que cada día que pasa, esto es como un ordenador, que al día siguiente tu ordenador ya no sirve porque se ha quedado viejo, pues aquí igual, que ir viendo cómo avanza la ciencia y las cosas nuevas que salen y decir, jolín, tengo que estar al día y seguir leyendo. Yo creo que eso me gusta y me motiva bastante. Sí, a mí la parte de ir aprendiendo continuamente también me motiva mucho. Por ejemplo, acá cuando yo llegué acá no había hecho mucho experimental, era casi todo teórico. Y acá empecé a hacer experimental y no solo era ir y apretar un botón play y medir, sino que tenía que yo instalar las cosas, programarlas y lo aprendí desde cero. Y, y la verdad, la alegría que te da cuando empiezas a hacer las cosas y funcionan, luego como que eso te inspira a seguir leyendo y aprendiendo de más cosas para poder seguir aumentando lo que tenés. Eso me motiva bastante. ¿Y a ti, Julia, desde el otro área? De verdad, de mis estudios me gusta el hecho de conocer, de aprender. O sea, de momento conozco 5 idiomas y tanto árabe como español, como francés, como inglés y lengua de los signos. Me gusta mucho la posibilidad de aprender, de conocer, porque cada vez que te acercas a un idioma, también te estás acercando a todo lo de la cultura. Me parece muy interesante, es algo que me motiva mucho. Me gustaría aprender otros idiomas, me gustaría aprender alemán, muchas otras cosas. Me parece genial tener la oportunidad de aprender tantas cosas nuevas. Bueno, ¿cómo has podido tan joven aprender tantos idiomas? Oye, es que los idiomas y yo no nos llevamos mucho. No, porque no sé en España, pero en Italia con el colegio aprendes de estándar el inglés y muchas veces el francés. En mi caso también el español porque estaba en el colegio y era de lingüístico, entonces tenías 3 idiomas de básicos. Y yo después decidí continuar con la universidad y cambié de idiomas, ya que conocía el inglés y el francés, decidí empezar con el árabe, que me gustaba mucho la idea de aprender árabe, y lengua de los signos italiana, ya que casi nadie conoce la lengua de los signos, pero sí que es un idioma muy interesante, puesto que tiene otra modalidad de expresión. Es muy difícil, pero muy interesante. Y continué con el español, puesto que siempre me ha gustado la idea de trabajar con el español también. Entonces, eso es. Vale, a ver aquí, otra pregunta. Dice, a lo largo de vuestros estudios, dice, ¿os habéis arrepentido de elegir vuestras carreras, vuestros estudios en algún momento? Yo no. Me gusta mucho estudiar idiomas. Yo ahora en el doctorado
tengo altibajos, porque hay momentos en los que todo te va bien, todo funciona y estás feliz de la vida, y hay momentos en los que te pasas haciendo cálculos, no sé, un mes y resulta que algo estaba mal o que no funcionaba, y ahí es como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero después todo vuelve a salir mejor y todo funciona y otra vez, pero sí, particularmente en el doctorado me ha pasado esto de los altibajos, pero de ahí a decir arrepentirme, no, creo que no. Sí, yo coincido con Alejandra. Normalmente los posgrados es cuando sientes ese puntito de frustración, cuando trabajas mucho y resulta que no vas por el camino que tenías que ir, ¿no? Pero eso te ayuda a retomar y decir, pues no es este camino, es el otro. Pero ese momento en el que te das cuenta que has echado X horas, muchas, en algo que no estaba bien, ese momento es el que dices, Dios, ¿qué estoy haciendo? Que es esa sensación que yo creo que todos los que hemos hecho un posgrado tenemos, ¿no? Pero que luego te das cuenta que estás haciendo lo que te gusta, que eso funciona así, que es ensayo y error hasta llegar a donde tienes que llegar. Y yo creo que yo nunca me he arrepentido tampoco de ninguna decisión que he tomado en mi trayectoria. Yo tengo que decir que arrepentirme no, porque me gusta mucho la química, pero pasarlo mal con ciertas asignaturas en la carrera y decir, me voy de aquí, no vuelvo, muchísimas veces. Es decir, no entiendo nada, no sé por qué funciona, esto no lo entiendo. Pero gracias a mi madre, que siempre estaba detrás de mí, me decía, Natalia, que sí que es lo que te gusta, por una asignatura no vas a tirar la toalla, y por cabezonería mía no me he arrepentido nunca. Pero sí que es verdad que tanto lo que dicen tanto Alejandra como Mari, en el doctorado es que es una montaña rusa de emociones que dices, ¿por qué me metí aquí? Y cuando estás en el pico máximo dices, mañana termino y esto va a ser lo mejor de mi vida, y luego viene el bajón y dices, ya está, pues hasta aquí llego. Pero tanto como arrepentirme, no. O sea, tienes como muchas facetas y una bipolaridad en tu cabeza, decir, me quiero morir, pero estoy súper contenta porque he sacado este producto y mañana no me va a funcionar, pero no sé, es como una experiencia que la gente que está a tu alrededor a veces piensa que te pasa algo en la cabeza. La gente que me tiene que aguantar y sí que es verdad, ahora, estos 2 últimos meses, estoy muy insoportable, pero yo creo que todo merece la pena y al final lo importante es que te acabas llevando lo mejor cada día y una sonrisa y las risas que te pasas cuando llevas tanto altibajo y ver que tú sí puedes con todo, pero cuesta un poco, pero al final la recompensa es muy, muy satisfactoria, al menos para mí. Julia, aquí una pregunta para ti. Dice que se habían notado muchas diferencias entre el sistema educativo español y el italiano. Por lo que se refiere a la universidad, sí. O sea, en Italia casi todas las carreras son demasiado teóricas. O sea, se hace un montón de teoría, demasiada teoría y poca práctica, de toda manera. O sea, no sé, no tenemos tareas, por ejemplo. En la universidad casi nunca tenemos tareas, tenemos el examen, que sea escrito, oral, o los dos, muchas veces. Mientras que en España me gustó mucho lo de estudiar poco a poco, hacerlo poco a poco y, no sé, cada 15 días se solían dar, no sé, entregas de cosas escritas o presentaciones en clase y eso te daba más la oportunidad de hacerlo poco a poco. En Italia se hace todo para el examen y muchas veces al final no te acuerdas lo que has estudiado, porque has estudiado para hacer el examen y no porque tenías que estudiar poco a poco. Pero no sé, el sistema español me gustó bastante.
más que el italiano en algunas cosas. Bueno, aquí hay una pregunta para María, pero bueno, me disculpo por su nombre porque estaba trabajando y me ha dicho que a lo mejor me tengo que desconectar porque han tenido que doblar turnos. Dice que había muchos médicos que estaban contagiados y entonces no te puede contestar a la pregunta. Pero bueno, ya para finalizar, que ya supongo que estamos ya todos cansados, ya son casi las 8, a ver qué conclusión cómo concluiríamos la sesión de hoy. ¿Qué podríais decir? ¿Realmente creéis que es importante, y retomo el tema, de celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia? ¿Es necesario ahora ya en el siglo XXI, en el 2022? La ciencia, yo más que la ciencia diría en la investigación, o sea, no hay por qué centrarlo solo en la ciencia, sino en cualquier ámbito de investigación. Yo creo que algo de sentido sí tiene, mientras haya una brecha en alguna de las partes de la investigación entre hombres y mujeres, bien sea en empresas, porque las empresas también se hacen mucho, las empresas privadas también se hacen mucha I+D+I, no solamente en ámbito público. En el ámbito público ya sabemos que la cosa está equiparada, pero mientras que haya cualquier pequeña diferencia, yo creo que debe de seguir remarcándose este tema. A ver, Alexandra. Sí, no, coincido que yo creo que todavía hay lugares en los que se nota un poco esa brecha y celebro que ya se esté avanzando y que cada vez se note menos, pero pienso que está bien recalcarlo y celebrarlo hasta que por lo menos la mayor parte de países esté a tono, digamos. Vale. Natalia, ¿y tú qué dices? Estoy tanto con Mari como con Alejandra. Considero que es un proceso que tanto yo como las personas que han luchado antes por llegar a donde estamos, no tenemos que dejarlo de lado, porque sí, en España quizá, como hemos hablado al principio, no se ve tanto la diferencia dentro de la investigación entre hombres y mujeres, pero hay muchos otros países que todavía la mujer es considerada en la ciencia nula. Y sobre todo creo que la sociedad debe de aceptarlo mucho más, porque como que todavía muchas personas no lo digieren, y considero que es una lucha que tenemos que seguir luchando por ella y no dejarlo de lado. Aunque aquí estemos más o menos más adaptados a encontrarnos en esta situación de igualdad, por decirlo de alguna manera, mientras haya sectores, como ha dicho Mari, que no haya una equidad en ese aspecto, considero que no es una cosa que tengamos que dejar de lado. ¿Y tú, Julia, qué dices? En investigación en general, desde el otro ámbito. No sé, ¿Hay que reivindicarlo? Me parece que todas tenga razón. Y lo único es que yo sueño con un mundo donde no es necesario celebrar jornadas relacionadas con los resultados de las mujeres, porque a mí me parece que los resultados de las mujeres son iguales a los resultados de hombres. Sueño con un mundo donde no existan jornadas dedicadas a esas cosas, porque sí que es necesario subrayarlas, pero no es justo que sea necesario subrayarlas. O sea, que no sé, aunque no haya vivido esa situación de poca igualdad, digamos, pero sí, es una jornada importante. Quizás a lo mejor un día no va a existir, ya que no tenemos todas esas diferencias, ya que como dicen las temas, quizás Italia, España, esos países no tienen grandes problemas, sí que tienen problemas, pero no grandes, pero otros países sí, no es bueno.
Vale, pues ¿alguien más quiere aportar algo? Loredana, Estefka. No, solamente me acordé de mis años de ciencia hace, yo qué sé, 1000 años. No lo Vale. digas, Estefka, no lo digas. Gracias, Juana, porque hoy de verdad estoy muy contenta. Estas aportaciones de estas mujeres, de verdad, todas estas experiencias me han enriquecido muchísimo. Gracias, de verdad. Estoy muy contenta y también emocionada por los resultados de estas mujeres. Mujeres que trabajan, que luchan. Os deseo lo mejor, de verdad. Sí, yo encantada también, solo nostálgica. Sí. ¿Quién tuviera su edad, no? Nos iríamos de Erasmus. Bueno, sí. Aprenderíamos pues a cocinar, como dice Natalia. Todos los sueños, no, a cocinar. todos los sueños delante, una vida delante, sí, de verdad, qué bien, gracias. Bueno, pues como dice Loredana, Estefka, que vuestros sueños se cumplan. Alexandra, a lo mejor algún día te vemos de astronauta. ¿Quién lo sabe? Y lo diremos, recordaremos. Ah, bueno, no lo he dicho, esto se ha grabado. Y lo vamos a publicar. No, sí, de verdad, puedes buscar información y NASA sí pues, acepta gente fuera de los Estados Unidos. Y diremos, la tuvimos aquí en una mesa redonda, en una tertulia, la conocimos. Eso. Bueno, pues muchas gracias a las cinco. Gracias. María, me disculpo su nombre, está la pobre atendiendo a pacientes, está colapsado en el centro de salud donde está la cosa complicada. Pero bueno, muchas gracias a las 5, de verdad ha sido un placer. Sí, ha sido un placer, de verdad. De verdad, ¿eh? Muchas gracias, sí. Gracias a ti por invitarme. Hemos aprendido mucho, de vuestra experiencia. Se aprende de todo, aunque seáis más jóvenes, se aprende también de vosotros. De vosotras. Vale, muchas gracias, Gracias por la invitación. Vale. Gracias. Y a vosotros por aceptarla. Vale, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias.